Hablemos ahora de los jueces versus el Congreso, porque hoy hubo un pronunciamiento poco usual, un pronunciamiento de cierre de año, donde los jueces hablaron de intervencionismo, donde los jueces supremos que integran la Corte Suprema en nuestro país, estaba allí, por ejemplo, César San Martín, estaba Arévalo, estaba la próxima presidenta del PJ, la magistrada Tello, estaba Elvia Barrios, digamos, estaban pesos pesados de la justicia nacional diciéndole al Congreso: te estás excediendo. Nos parece perturbador y les enumero ahí algunos adjetivos: perturbador, preocupante, patente desconocimiento, decían incluso allí, en referencia a este paquete de normas que el Congreso ha ido aprobando en esta segunda mitad del año, que para los jueces generan un caos, generan un desorden en la aplicación de la justicia. Vamos a escuchar lo que dijo el magistrado César San Martín, hoy consultado por nuestro compañero Juan Carlos Portilla. Juanca le lleva la pregunta y le dice: hágame una explicación de por qué están ustedes, en este caso, saliendo en contra del Congreso. La respuesta fue un buen resumen de esta cargada este cargado pronunciamiento que han hecho los supremos contra los parlamentarios. Vamos a escuchar lo que dijo San Martín. Las leyes que hemos expuesto nos parecen que han creado más problemas que soluciones. Estamos haciendo un llamado de atención con la mejor buena fe e intención para que podamos retornar al camino del diálogo interinstitucional y sobre todo alejar todos aquellos problemas que tienen que ver con la polarización institucional, la polarización política, que creemos en el Poder Judicial que no nos va a llevar a buen puerto. El Congreso de la República, en el curso de la legislatura que ya culminó, en asuntos que comprometen la formulación, interpretación y aplicación de las leyes y la propia institucionalidad del ordenamiento judicial, piedra angular del Estado constitucional. 2. Llama la atención la profunda reforma que por obra de la Ley 32.130 ha sufrido la institución de las diligencias preliminares. Bueno, lo puso en sencillo César San Martín cuando dijo que estas leyes han traído más problemas que soluciones, ¿no? Claro, y lo que se ha visto es un caos ahí legislativo muy complicado. Quiero ponerles punto a punto mientras conversamos y ya le damos la bienvenida a Andy Carrión estos 3 puntos que me parecieron destacados del pronunciamiento de los jueces. Vamos a ver entonces, ¿qué dijeron los jueces en Cristiano? Le voy a pedir su opinión también al doctor Andy Carrión, que ya está con nosotros. Bueno, criticaron las leyes sobre seguridad dadas por el Parlamento. Me enfoqué en la crítica que hubo a la ley de crimen organizado, a la detención preliminar también, y a esta ley que devuelve la investigación preliminar o los primeros actos de investigación a la policía y se los quita a la fiscalía, ¿no? Y vean los términos, porque si hablamos de magistrados, hablamos de gente que usa el lenguaje con propiedad, o tendría que, patente de desconocimiento, perturbadora reforma. Aquí hay intervencionismo. La verdad que los jueces salieron con todo y quiero preguntarle al doctor Andy Carrión, a quien ya tengo acá en la redacción. Bienvenido, doctor Carrión, gracias por su tiempo. ¿Qué tal, Santiago? Bueno, no es usual que los jueces le digan al Congreso: oye, hay un problema acá, ¿no? Estás legislando y estás rompiendo un poco el orden que tenemos para llevar justicia. Pero parece que también los jueces están queriendo ya apuntar a la reforma que el Congreso ha aprobado, ¿no? Una comisión recién ha aprobado para diseñar un nuevo Código Penal. Eso sí puede ser un cambio sustancial y parece que acá los jueces están viendo y diciendo: queremos ser parte de esa discusión, ¿no? ¿Cómo lo ven? Mira, yo creo que lo último que tú acabas de mencionar, Santiago, ha más bien disparado las alertas dentro del Poder Judicial, porque ya no estamos hablando de una u otra norma del intervencionismo y otros que están mencionando, sino estamos hablando de una reforma completa del sistema de justicia, que puede implicar la reforma, por ejemplo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la Procuraduría, etcétera.
Es evidente que el Congreso de la República, por la legitimidad de su elección, tiene en efecto la posibilidad de implementar normas de reforma del sistema de justicia. Pero lo que están señalando los jueces es, si se va a hacer una reforma de esta naturaleza, pues convóquenos. O sea, nosotros somos el poder que finalmente va a aplicar lo que ustedes legislen. Claro. Y ha habido ya, Santiago, y hay que decirlo, un enfrentamiento que ha ido subiendo de tono entre el Poder Judicial y también el Poder Legislativo. Una de ellas, para no ir muy lejos, fue la Ley Soto, ¿no? Recordarás tú esta ley que emitió el Congreso de la República, en la que los plazos máximos de prescripción de un delito la señalaron en 1 año. Correcto. Bueno, eso se implementó, sin embargo, los jueces fueron renuentes a aplicar esta norma, tal es así que incluso llamaron a una sala plena todos los jueces supremos y dijeron, miren, esto es inconstitucional, no la vamos a aplicar. Desautorizaron de alguna manera la aplicación de la norma que había sido emitida por el Congreso de la República. Pero yo creo que ahí también hicieron mal, ¿no? Porque quien declara inconstitucional una norma, Santiago, es el Tribunal Constitucional. Lo que puede hacer un juez supremo es, en un caso en concreto, inaplicar la norma y decir, bueno, por diversas consideraciones, esta ley que extiende la prescripción únicamente al plazo de 1 año, pues es o bien inconstitucional o bien inaplicable por un tema convencional. Pero ellos no tienen la capacidad de señalar simplemente que es inconstitucional. Y ahí comenzaron, creo yo, ya las tonalidades más fuertes de este enfrentamiento. Tal es así que posteriormente el Congreso de la República incluso reafirmó la dación de la Ley Soto, diciendo que esta no es inconstitucional y que tiene que ser aplicada por los jueces. Así que yo creo que este enfrentamiento ya tiene algún tiempo atrás y que ahora estamos viendo está llegando a su cúspide, ¿no? Está escalando definitivamente. Está escalando y ya los jueces simplemente ya no quieren quedarse callados, ya no quieren hablar únicamente con sus resoluciones o sus acuerdos de sala plena, sino además ya están llamando a un diálogo, pero un diálogo medio confrontacional por los términos que están usando y que tú los acabas de mencionar. Sí, las palabras han sido duras de parte de los jueces. Para un Congreso desprestigiado, el Poder Judicial tampoco es una institución que tenga tanta aprobación, pero quizá el contexto aquí, doctor Carrión, es que el Congreso, en esta corrida legislativa que hizo en los últimos días, aprobó la creación de una comisión solo integrada por congresistas para en 90 días diseñar un nuevo código penal. Esto es, a lo que usted se refería, el cambio mayor que ha preocupado a los jueces. ¿Cómo se espera que sea ese nuevo código penal? Porque yo imagino, ¿qué vas a hacer? ¿De cero? ¿Vas a partir del actual? ¿Esto lo van a manejar parlamentarios? Cuando se diseñó el nuevo código, estaba revisando, hubo una comisión, pero que tenía jueces, tenía fiscales, tenía gente que conoce el detalle, pero esto parece como que el anuncio de algo que va a explotar fuerte y podría explotar en el inicio de la próxima legislatura. Y ha despertado la suma preocupación por parte de los jueces supremos. No vayamos muy lejos. Por ejemplo, el Congreso de la República, que deroga una norma tan importante como la detención preliminar. Y luego congresistas reconociendo que simplemente firmaron sin haber revisado previamente este proyecto de ley. Entonces, si ya tenemos antecedentes en las que eliminan simplemente de un plumazo una norma tan importante que regula la detención preliminar, ¿qué nos puede esperar luego con un nuevo código, Santiago? Y esa es la preocupación, tú bien lo has señalado. Han habido ya comisiones de reforma que se han implementado para el Código Procesal, por ejemplo, y también para el Código Penal. Pero era un estudio sesudo en la que convocaban a técnicos, convocaban a miembros del Ministerio de Justicia, a miembros del Ministerio Público, representantes también del Poder Judicial, y no se daba de un día a otro, y tampoco en 90 días. Eso amerita una mayor discusión. ¿Qué contiene el Código Penal para poder entender, digamos, qué haría esta comisión? O sea... Y es importante diferenciar, ¿no?, para el público qué es lo que contiene un Código Penal y qué es lo que contiene un Código Procesal Penal. En el Código Penal están las normas que sancionan la comisión de delitos. Por ejemplo, el delito de violación, el delito de homicidio, secuestro, robo. Están claramente establecidas legalmente qué conductas deben ameritar la imposición de una sanción. Correcto. Eso es el Código Penal. O sea, podríamos decir como un diccionario de todos los delitos y de sus Utilizando sanciones. Algunos sinónimos, podríamos hablar del catálogo de delitos, catálogo de digamos, delitos, para usar perfecto, un término mucho más coloquial. Uh-huh. Y luego tenemos el Código Procesal, que se ocupa con
cómo ese catálogo de delitos tienen que ser aplicados. Es decir, qué tipo de derechos yo tengo para alegar ante el fiscal, cuáles son las prerrogativas del fiscal en la persecución del delito, cómo deciden los jueces, cómo se llevan adelante las audiencias, por ejemplo, eso de parece más prisiones complejo, u otras. ¿no? Sí, es más complejo, pero es como una directriz orientativa de cómo se deben aplicar las normas ya en el proceso mismo, utilizando algunos términos coloquiales para que nos puedan entender. Correcto, entonces esta parece que ha sido la preocupación de los jueces que hoy han dicho: esto ya es intervencionismo, ya te estás metiendo con nuestro trabajo. Sí. ¿Por qué crees que los jueces han ido a esto? Pero ahí yo creo que también hay que hacer un mea culpa, ¿no? Yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué los congresistas reaccionan de esta manera, ¿no? Visceral, pero lo peor de todo es haciendo daño a la propia población con estas normas que ellos emiten. Y también yo creo que hay que reconocer qué errores ha cometido el propio Poder Judicial y qué errores ha cometido el Ministerio Público. El Ministerio Público, por ejemplo, Santiago, en instrumentalizar las figuras de detención preliminar y prisiones preventivas. Todo era organización criminal, detenciones preliminares, así se generaban también colaboradores eficaces. En el gobierno de Castillo se detenían a todas las personas y te liberaban solamente si decías que le habías dado dinero a Pedro Castillo. Ahorita, ¿cuántos colaboradores tenemos? Y ninguno de esos ha accedido todavía a una homologación por parte del juez. Es decir, el juez todavía no les ha dado credibilidad. No ha validado no ha validado finalmente sus versiones. Todavía no. Claro. Entonces, eso ha sido una clara instrumentalización de la figura de la colaboración eficaz. Claro, los congresistas y otros no decían nada porque todavía no los habían incluido, pero luego vino, por ejemplo, el tema de los niños. Empezaron a perseguir a un gran grupo de congresistas solo por ciertas coordinaciones. Otros sí han cometido delitos, pero otros hacían propias coordinaciones políticas. Y luego vino, cuando ya se fue el gobierno de Castillo, vino la imputación también de esta supuesta organización criminal que dirigiría Patricia Benavides, otro grupo de congresistas también investigados, y es obvio que eso ha generado una reacción por parte del Congreso de la República. Y tenemos un Poder Judicial que lamentablemente a veces no realiza los controles adecuados de lo que la Fiscalía hace. Porque para que nos entiendan, el Poder Judicial realiza el control de los actos de la Fiscalía. Si la Fiscalía, y te lo explico con un caso concreto, el caso de un operativo armado. Recordarás tú que la policía armó operativo falso, ¿verdad? En la que detuvo alrededor de 9 u 8 personas. Sin embargo, el primer control es el fiscal, ¿no? El fiscal recibe los documentos que la policía supuestamente ha encontrado, los indicios, evidencias, y la Fiscalía solicita la prisión preventiva en contra de estas personas. Pero ¿qué tiene que hacer el Poder Judicial? El Poder Judicial tiene que controlar si hay suficientes evidencias, si hay elementos de convicción que vinculan a las personas con el delito y sobre todo, ¿no?, si amerita mantenerlas detenidas para que enfrenten la investigación por un plazo que puede ser hasta de 36 meses. Y no lo han hecho. Tenemos a presos inocentes. Y ese es el gran problema, que el Poder Judicial no puede ser una mesa de partes de la Fiscalía. El Poder Judicial también tiene que controlar esos actos que la Fiscalía despliega. Entonces, todo ello ha desembocado, Santiago, en el análisis que estamos haciendo ahora, de que el Congreso de la República incluso intente quitarle poder a la Fiscalía, derivando esta investigación a la policía, ¿no? Claro, digamos, la dirección operativa. Han protestado. Claro, entonces yo creo que hay que hacer un adecuado diagnóstico, porque cuando solamente decimos los congresistas, pues es evidente que ellos tienen gran responsabilidad. A veces la cura es peor que la enfermedad, y eso están haciendo los congresistas el día de hoy. Sin embargo, también hay que promover un análisis crítico de las demás instituciones, porque el sistema de persecución del delito es multifacético, no solamente implica las leyes que emite el Congreso de la República, sino la efectiva persecución del delito, por ejemplo, de la policía y del Ministerio Público. Claro. Un Poder Judicial que razonablemente mande a prisión, o así sea preliminar o preventivamente, a aquellos a los que amerita y otros a que no. Entonces, es un conglomerado de instituciones que tiene que funcionar de manera armónica, porque si vemos estos enfrentamientos que el día de hoy se están produciendo, por un lado el Poder Judicial, ahora ya un pronunciamiento público, por otro lado el Congreso de la República quitándoles poder, quitándoles atribuciones, y también en contra del Ministerio Público, pues los únicos perjudicados somos nosotros, porque día a día suben los índices de criminalidad, Santiago. Claro, y las verdaderas organizaciones criminales están campeando afuera. Yo diría, también la Fiscalía se ha concentrado mucho en perseguir a políticos, que pueden haber muchos que son evidentemente corruptos, ¿no?, pero no ha enfrentado a la verdadera organización criminal, Santiago, que está afuera, claro, está en las calles. Lo que dijo San Martín me parece interesante, ¿no? Este paquetazo legislativo ha generado más problemas que soluciones, ¿no? Parece que